El conde Drácula, solo con decir su nombre a que ya nos vienen a la cabeza imágenes de castillos góticos, colmillos afilados, esa inmortalidad tan seductora. Pero a ver, ¿y si todo eso, o casi todo, fuera una invención? Vamos a meternos de lleno a separar al hombre del mito y al mito del monstruo para ver qué hay de verdad detrás de la leyenda de terror más famosa del mundo. Así que la pregunta del millón es esa: ¿de dónde salió de verdad? Porque sí, la respuesta rápida siempre apunta a ese príncipe rumano tan cruel, pero la historia, creedme, es mucho más enrevesada. La clave está en una mezcla fascinante de un guerrero medieval, de supersticiones antiquísimas y, curiosamente, de los miedos de una época que ni siquiera fue la suya. Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos el mito, el conde elegante, ese depredador inmortal que está en el imaginario de todos. Y por el otro, la cruda realidad histórica. Un príncipe del siglo XV, un señor de la guerra, vamos, un ser humano de carne y hueso, pero de una brutalidad increíble. La distancia entre uno y otro es sencillamente abismal, y el objetivo de hoy es precisamente entender cómo se acabó uniendo una cosa con la otra. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por el personaje histórico, por esa figura real que, ya sea por pura casualidad o no, le acabó prestando su nombre al vampiro más famoso de la historia. Hablamos de Vlad III, príncipe de Valaquia, lo que hoy sería Rumanía. Su vida, su reinado fue básicamente una guerra sin tregua contra el Imperio Otomano. Y sí, su apodo, Tepes, que significa el empalador, pues digamos que no se lo pusieron por nada, se lo ganó a pulso. Su método favorito para ejecutar a la gente era de una crueldad que cuesta hasta imaginar. Pero aquí viene lo interesante. ¿De dónde sale el nombre de Drácula? Porque, ojo, al principio no tenía nada que ver con demonios ni nada por el estilo. El origen está en la Orden del Dragón. Pensemos en una especie de hermandad militar de superélite, creada para defender a la cristiandad. Vamos, un club de lo más exclusivo para los caballeros más top de la época. Resulta que el padre de nuestro Vlad, Vlad II, era un pez gordo en esta orden. Por eso le apodaron Drácul, que quería decir el dragón. Y en el rumano de la época, el sufijo a era como decir hijo de. Así que Drácula significaba, ni más ni menos, hijo del dragón. O sea, un título de cruzado, de linaje noble. Nada que ver con un monstruo, ¿verdad? Vale, vamos a aparcar un momento al príncipe guerrero, porque si de verdad queremos entender de dónde sale el vampiro, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a un mundo mucho más antiguo, mucho más oscuro, el del folclore de la Rumanía rural. Muchísimo antes de que a nadie se le pasara por la cabeza a un conde con capa y buenos modales, en los pueblos de Rumanía el miedo tenía otro nombre. Hablamos de una criatura que no vivía en castillos, que salía directamente de las tumbas para sembrar el pánico. Su nombre, el Strigoi. Este era el vampiro de verdad de la región. Y es que las diferencias son brutales. Fijaos, el Strigoi es una pesadilla de pueblo, una criatura peluda grotesca al que le echaban la culpa de las malas cosechas o de que las vacas de repente no dieran leche. Drácula, por otro lado, es un terror de ciudad, un aristócrata, un depredador de salones de baile, no de establos. Vamos, que no se parecen en nada. El Strigoi era, en el fondo, la personificación de los miedos más primarios. La enfermedad, el hambre, la muerte que llega sin avisar. Era un cadáver que volvía de la tumba para fastidiar a los suyos, a su propia comunidad. Un horror mucho más visceral, mucho más cercano. No un noble extraño que viene de un país lejano. Y claro, los métodos para pararle los pies eran igual de primitivos y extraños. Se decía que estas criaturas eran obsesivas, así que si esparcías semillas por el suelo, se pasarían toda la noche contándolas, una a una. Y si eso no funcionaba, pues se pasaba a métodos más contundentes. Estacas, decapitaciones, rituales a la desesperada para que los muertos se quedaran donde tenían que estar. A ver, entonces, si el vampiro original de Rumanía era el Strigoi, ¿de dónde sale nuestro conde? ¿Cómo llegamos a Drácula? Pues para encontrar la respuesta tenemos que cambiar de escenario por completo. Nos vamos a la Inglaterra de finales del XIX y nos metemos en la cabeza de un escritor irlandés, Bram Stoker. Esta frase lo resume todo. La sociedad victoriana estaba literalmente obsesionada con la muerte, con la enfermedad y por encima de todo con el sexo reprimido. Pensemos que en esa época no había antibióticos. Una relación sexual podía ser perfectamente una sentencia de muerte, ya fuera por una enfermedad de transmisión sexual o por complicaciones en el parto. Y es justo de esa mezcla de miedos de donde sale Drácula. Es que Drácula era el monstruo perfecto para los victorianos. Era todo lo que temían en una sola figura. El extranjero que llega para amenazar la pureza de la sociedad, el depredador sexual que corrompe a las mujeres decentes y, sobre todo, era el pánico al contagio. Su mordisco no era solo un ataque, era un acto íntimo, un intercambio de fluidos mortal, un símbolo perfecto de esa conexión que hacían los victorianos entre el sexo y la muerte. Pero, un momento, ¿y Vlad el Empalador? ¿Qué pasa con él?
Pues la verdad es que Bram Stoker, de experto en historia romana, tenía más bien poco. No hay ni una sola prueba de que supiera algo sobre los empalamientos o la fama de sádico de Vlad. La conexión fue algo mucho más superficial, casi una casualidad. Y aquí está la clave de todo. Esta fue la chispa. Stoker, mientras se documentaba, se topó con un libro que tenía esta nota a pie de página. Una simple nota que traducía Drácula no como hijo del dragón, sino como diablo. Bingo. Un nombre potente, exótico, con ese toque demoníaco. Era sencillamente perfecto. Ahí, en esa pequeña nota, es donde nació de verdad el conde Drácula. Y claro, hay que decir que Stoker no se inventó el vampiro de la nada. Ya había otras historias. La más importante, sin duda, es Carmila, una novela sobre una vampiresa, fíjate, lesbiana, que décadas antes ya estaba explorando temas de seducción prohibida y de depredación, rompiendo todos los esquemas de la época. El Drácula de Bram Stoker, sin duda, marcó un antes y un después. Pero el monstruo no se iba a quedar quieto. Con la llegada del siglo XX, el vampiro empezó a cambiar de una forma tan radical que, la verdad, nadie se lo esperaba. Aquel monstruo que era puro terror, ese símbolo de los miedos más ocultos, de repente empezó a transformarse. Empezó a tener una conciencia, a sufrir, incluso a sentir. Y la gran revolución, la que lo cambió todo, llegó de la mano de Anne Rice. De repente, sus vampiros, como Louis o Lestat, eran los protagonistas. Contaban su propia historia, sufrían, amaban, se hacían preguntas sobre su existencia. De pronto, el monstruo tenía alma, y por primera vez se podía empatizar con él. Esta cronología lo deja clarísimo. Pasamos del monstruo sin paliativos de Stoker al antihéroe torturado y complejo de Anne Rice, y de ahí al novio perfecto y atormentado de Crepúsculo. Es un viaje alucinante si lo pensamos, del terror más puro al romance adolescente en poco más de 100 años. La conclusión es clara, hemos domesticado al monstruo, lo que antes era la metáfora de nuestros peores miedos, la enfermedad, la muerte, el sexo peligroso, ahora es una fantasía, la fantasía de un amor eterno, protector, superapasionado. Lo hemos convertido en algo seguro. Y esto, en el fondo, demuestra el poder increíble de esta figura. Es que no hay otro monstruo que se haya adaptado tan bien a los miedos y a los deseos de cada momento de la historia. El vampiro es, al final, un espejo de la sociedad que lo crea. Todo esto nos lleva a la pregunta final. Al convertir al depredador en el novio ideal, al monstruo en un héroe con el corazón roto, ¿le hemos quitado al vampiro su capacidad de dar miedo? ¿Ha perdido su mordiente para siempre? Pues, quién sabe. Quizás la respuesta la tengan las pesadillas de la próxima generación que decida escribir sobre ellos.